Se desató guerra entre Álvaro Uribe Vélez y el señor Abelardo del Esprilla. Todo esto por las ansias del poder, de querer quedarse con las presidencias del Congreso de la República. Lo que vamos a ver demuestra lo que son este tipo de personajillos. Incluso Aida Quilcue arruinó al señor J.P. Hernández, que le ha armado una persecución a la candidata a la vicepresidencia de Colombia. Miren esto, todos sabemos en este caso que el primer periodo legislativo es fundamental para empezar a trabajar en un nuevo gobierno. Y esto es lo importante de obtener en este tipo de circunstancias las presidencias de Senado y Cámara de Representantes. Pues el señor Abelardo del Esprilla depositaba o deposita toda su confianza en el señor Alfredo de Luque. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Esto no le gustó para nada a Álvaro Uribe Vélez y se armó tremendo chicharrón, porque miren, el presidente electo con su guiño define el presidente del Congreso y quien le pone la banda presidencial. El elegido es Alfredo de Luque. Atravesarse Honorio Enríquez del Centro Democrático, quien siempre estuvo con Paloma Valencia, para meter presión con la bancada del Centro Democrático, no tiene sentido. Y además es una torpeza, porque de todos es conocido que las relaciones con Uribe, ojo, están rotas. Además, ese tal Honorio es un arrogante y petulante que de agenda legislativa, pocón. ¿Por qué sucede esto? Porque miren lo que informaba también la gente de RCN. Político y se la regulamos al poder. Les tengo las historias que hay detrás de la puja por el poder, pero en el Congreso de la República. Ya mucho se ha dicho que Alfredo de Luque sería el presidente del Senado y Daniel Briceño sería el presidente de la Cámara de Representantes. Son los dos candidatos que ha postulado el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, pero ¿y si no? Atentos porque está sonando con fuerza otro nombre. Se trata del senador del Centro Democrático Honorio Enríquez. Consultadas varias fuentes nos aseguran que como la bancada mayoritaria en el Senado es el Centro Democrático, ellos quieren quedarse con esa dignidad y están postulando al senador Enríquez, que en todo caso tiene, nos dicen, buenas relaciones con el presidente electo. Si es que las cosas fueran así, de entrada no solo queda descabezado Alfredo de Luque, también Daniel Briceño en Cámara de Representantes, pues el mismo partido no puede quedarse con las dos presidencias. En ese caso, en esa pelea ahora por la presidencia de la Cámara de Representantes entraría Cambio Radical. Los nombres que ya suenan son Julio César Triana del Huila, Jorge Méndez de San Andrés y John Edgar Pérez de Quindío. Ahora, acá viene otro capítulo desconocido en esta historia. La verdad es que detrás de bambalinas, la postulación de Daniel Briceño, aunque es el congresista más votado, tiene varios contradictores. Sí, los congresistas de la oposición que sienten que Briceño con sus denuncias le hizo mucho daño al gobierno Petro y ojo, la gran paradoja, congresistas de su propio partido en el Centro Democrático que aseguran que Briceño le hizo daño a la campaña de Paloma Valencia cuando lanzó críticas a su fórmula con Juan Daniel Oviedo. Estos últimos días de cara al 20 de julio serán determinantes para definir las mesas directivas de Cámara y Senado y para abrir o cerrar el camino de las mayorías. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro. Ahí lo veíamos. El señor Briceño tiene roto las relaciones, con el Centro Democrático y ahora es aliado de Abelardo del Esprilla. Esto ha generado la ira de el señor Álvaro Uribe Vélez, porque miren, nueva torpeza del Centro Democrático. Le cobran a Daniel Briceño su frase sobre Oviedo y le dan la espalda. Todo esto es lo que empezamos a ver, el conflicto de interés que hay en este uribismo. El análisis, un error estratégico garrafal del partido. Olvidan que Briceño es congresista más votado y que liderar la Cámara hoy pesa mucho más que el Senado.
No es momento de rencores internos ni cobros políticos cuando el país exige firmeza y unión contra la izquierda. Estamos viendo lo que están diciendo la misma gente. ¿De quién? De la derecha, que incluso vean lo que dan a conocer en el programa de Luis Carlos Vélez, que termina por confirmar todo lo que les he dicho. Y en esa reunión el Centro Democrático le expresó a Rodrigo Lara que ellos van a dar la pelea por la presidencia del Senado. ¿Qué significa esto? Que entran en choque, en conflicto con Abelardo del Esprilla, porque el ungido, el elegido de Abelardo del Esprilla es el señor de Luque como presidente del Senado y Daniel Briceño como presidente de la Cámara. ¿Qué sucede? Este tipo de circunstancias puede dejar también a Briceño totalmente por fuera porque el Centro Democrático no va a permitir que llegue a la Cámara. El ministro dijo, bueno, pues ok, den la pelea. Y sin embargo, el ministro yo creo que sí va a seguir haciéndole el guiño al señor de Luque, que se va a estar moviendo con Salvación Nacional, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador y con los otros partidos, recordemos que él es de la U, para conseguir esos apoyos. Seguramente esos partidos, si usted me lo pregunta, van a apoyar a de Luque. ¿Por qué? Porque son coalición de gobierno y no van a ignorar el guiño que hizo el gobierno. Si esto pasa, Daniel Briceño se queda sin la presidencia de la Cámara de Representantes porque no pueden tener dos. Pero el rollo no es ese. El rollo es que dentro del partido no quieren que Daniel Briceño sea el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Y ¿Qué pasa? por eso están dando esa pelea. ¿Qué dicen? ¿Qué me cuentan mis fuentes? Que él no tiene todavía el apoyo de todas las personas del centro. Mejor dicho, que no lo están apoyando porque dicen que él es muy joven, que él quién es, que él llegó hace nada, que él por qué va a tener la presidencia de la Cámara apenas llegó. Pues, si usted me lo pregunta, Luis Carlos, para mí es el congresista más votado de Colombia, pero pues no sé qué piensen en el Centro Democrático. Correcto. El Centro Democrático dice que él es un recién llegado y que tiene que hacer la fila, entonces que todavía no se merece que estar en la presidencia de la Cámara de Representantes y por eso van a dar la pelea por la presidencia del Senado y que la Cámara de Representantes se la quede otro partido. Yo creo que eso se puede perder, es decir, la presidencia del Senado se puede perder y ahí sí él no tendría ningún problema en ganársela de la Cámara, pero no tiene el apoyo del Centro Democrático, que es su partido. Con lo que usted me está diciendo, ¿sabe qué siento? Y es algo Dígame. que he venido sintiendo hace mucho rato, le digo con todo el respeto para el Centro Democrático, ¿cómo no? Y es, hombre, el partido corre el riesgo de envejecerse y no entender las dinámicas políticas actualmente en Colombia. El Centro Democrático no ganó las elecciones presidenciales, hacen parte de una coalición de gobierno y no ganó las elecciones presidenciales porque no supo entender la verdadera fuerza que tiene el pueblo colombiano frente a algunos temas, ¿no? Lo que está pensando la mayoría de los colombianos frente a algunos temas es inmensamente claro con la victoria de Abelardo del Esprilla. El señor Briceño tiene unas posturas muy populares que a la gente le gustan, que enamoran a la gente y está comprobado, usted lo acaba de decir, el más votado de todos. Ahí está el resultado. Si ellos no entienden, si el Centro Democrático continúa sin entender las dinámicas políticas, la realidad política, el relevo generacional, pues va a pasar a lo que están pasando la mayoría de los partidos políticos. Es hacer unos partidos políticos que tienen un control parcial, ¿cierto? Importante en el legislativo, hay que gobernar con ellos, pero cada vez más alejados de la realidad nacional, porque de la manera en que ganan los partidos políticos actualmente las elecciones en Colombia, en muchos casos es de manera non santa, como resultado de maquinarias políticas regionales. Ahí vemos lo que dice el mismo Luis Carlos Vélez. ¿Y por qué? Porque miren, el mismo Centro Democrático le quita el apoyo a Daniel Briceño. Todo para que ellos se enfocarse en la presidencia del Senado con Honorio Enríquez. Se pueden quedar sin el pan y sin el queso. Tremendo show que nos estamos encontrando. ¿Y cuál es el personajillo que en este caso quiere montar Abelardo del Esprilla? Pues mírenlo muy bien.
Abelardo de la Espriella ya se está moviendo en el Congreso y ya hay un favorito para que sea su presidente en el legislativo y es Alfredo Beluque. ¿Pero quién es Alfredo Beluque? Esos son algunos puntos que la gente tiene que tener en cuenta. 1. Se le acusa de haber manejado el ICBF en La Guajira y a través de contratistas afines apoderarse de recursos mientras los niños se morían de desnutrición en La Guajira. 2. Es el heredero del exgobernador Hernando de Luque, que fue condenado por corrupción. Si bien no hay delitos de sangre, sí importa cómo se llega y cómo se construye el poder político en La Guajira, porque ese tipo no llegó solo, llegó con ayuda de su papá. 3. Un comandante paramilitar lo menciona a él y a su padre, el gobernador corrupto, como aliado y ficha clave del paramilitarismo. 4. Está siendo investigado por la fiscalía por presunta corrupción, ya que presuntamente este señor sería la cabeza de un entramado de corrupción criminal para apoderarse de los recursos de la comida de los niños. Este es uno de los nunca. No que las cosas iban a cambiar. Entonces Abelardo de la Espriella, ese mismo que en campaña dijo que no iba a tener nada relacionado con la corrupción, tiene como favorito para presidente del Congreso a un tipo que ha sido acusado de manejar el ICBF, 2. que tiene herencia de corrupción, 3. que ha sido mencionado por los paramilitares y 4. que está siendo procesado por corrupción. Ese es uno de los nunca, Alfredo Beluque. Ahí está. Tremendo el espectáculo que nos encontramos y el conflicto de poderes que estamos viendo ahora por parte de Álvaro Uribe Vélez, que así como lo dicen ustedes en los comentarios, no quiere soltar para nada lo que se viene. No quiere soltar para nada el poder. Y para cerrar este importantísimo capítulo, nuevamente JP Hernández sigue con un espectáculo de verdad que es triste. Miren, Aida Quilcue vuelve a perder. Le miente a sus petristes, pero aquí la desenmascaramos. La señora cumple el fallo y del juez me confiesa que efectivamente su hija y sus 2 sobrinas gozaron de contratos por un valor cercano a los 1.000 billones de pesos. ¿Cómo le gusta vivir sabroso? Y le dice Aida Quilcue: informo al país que se me notificó la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que resolvió a mi favor la acción de tutela instaurada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández o JP Hernández, dejando sin sustento sus argumentos jurídicos. El fallo confirmó que siempre actué conforme a la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como lo advertí, la decisión de primera instancia no estaba en firme y deberán revocarse las sanciones que se pretendían imponer. Esta decisión demuestra que las actuaciones del senador no obedecieron a un legítimo control político, sino a una estrategia de persecución política, racista y de género. Nos veremos en los tribunales. Con esto se le derrumba ese show asqueroso del señor JP Hernández, que miren lo que compartía también Aida Quilcue. Quiero informarle hoy al país que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, hoy me da la razón. Reafirma que he actuado de acuerdo a las normas constitucionales, pero en especial a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Quiero manifestarles que el senador Jonathan Pulido ha hecho un show mediático, porque se ha dedicado a perseguirme de manera sistemática, porque es un misógino y es un racista. Decirles que no he ocultado información hasta el momento porque los contratos son públicos y cada ciudadano puede tener acceso a la información. Que lo hago responsable de lo que pueda pasar en adelante en contra mía y la de mi familia. Y por eso, como usted lo ha manifestado de manera reiterada, nos veremos en los tribunales. Tremendo, tremendo. Muy bien por Aida Quilcue, que enfrenta a este señor JP Hernández y el espectáculo. Y como yo les había informado en un capítulo anterior, el gobierno nacional está creando un gobierno paralelo. En el marco de la oposición al nuevo gobierno, se debería implementar un gabinete alternativo que incluya a las fuerzas de la Alianza por la Vida y a los líderes comprometidos con la defensa de los derechos sociales. Esto informaba
el mismo ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. En el marco de la oposición al nuevo gobierno se debería implementar un gabinete alternativo que incluya a las fuerzas de la Alianza por la Vida y a los líderes comprometidos con la defensa de los derechos sociales. Así lo dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó los alcances de la propuesta y su implementación. Bueno, el gabinete en la sombra es una modalidad para el ejercicio de la oposición que tuvo una experiencia positiva por parte del Partido Laboralista Inglés cuando este partido tuvo que ejercer la oposición. Se trata de una manera rigurosa, consistente, mediante la cual las fuerzas de la oposición designan un gabinete alternativo que le hace seguimiento diaria y permanentemente a las políticas, a las decisiones públicas. También dijo que el presidente Gustavo Petro debería participar en ese gabinete. Y por supuesto, el presidente Gustavo Petro debe tener un lugar de liderazgo indiscutible en ese ejercicio de oposición desde un gabinete en la sombra o desde un gabinete alternativo. Entre tanto, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Marta Alfonso, se refirió a la importancia de la propuesta del ministro para ejercer control político al nuevo gobierno. Que es un mecanismo que la oposición utiliza en muchos países para lograr hacer control político y vigilar de cerca todas las políticas que tome el gobierno frente al cual se está en oposición. Esta propuesta ha suscitado reacciones de apoyo al gabinete alternativo para defender las reformas sociales. Estas son las alternativas y el trabajo que se viene por parte del progresismo. Mientras tanto, esa extrema derecha peleándose las riendas, en este caso, de la presidencia del Congreso de la Cámara. Uribe Vélez no quiere soltar la tetica y quiere seguir siendo todopoderoso. Los invito a que por favor me dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este contenido. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.